seguimos entendiendo la iglesia. Seguimos entendiendo la iglesia. Importantísimo. Entender la iglesia va a ser algo que, como dije la semana pasada, estamos en la sesión 2 y va a haber algunas más, porque obviamente no se puede cubrir algo que dije desde un principio, que de hecho es un poco complicado definirlo con palabras. Definir la iglesia tiene una complejidad enorme porque viene de la mente de Dios, es un diseño, pon allí, es un diseño divino para Dios mostrarse en la tierra. Va de nuevo. Iglesia es un diseño divino para Dios mostrarse en la tierra. Entonces, si empezamos desde allí ahorita, nos daremos cuenta que iglesia entonces es muy complicado entenderla. Y hemos visto hoy la complicación tan grande que se están padeciendo algunos problemas precisamente por no comprender en una mayor medida la iglesia. O sea, se entiende, ya lo dije, que es complicado, porque voy a decir hasta otra cosa. La iglesia, escribe allí, es un misterio. La iglesia es un misterio que, claro, por Cristo ha sido revelado. Repito, la iglesia es un misterio. Pero la palabra misterio ya nos dice también que no estuvo descubierta por mucho tiempo, por siglos, por épocas, por generaciones. Iglesia estuvo, aunque en la eternidad siempre ha sido el diseño de Dios, en la eternidad, en el tiempo cronológico, iglesia para muchos no entendían cómo iba a llegar a suceder. Algunos que tuvieron, escuchen esto, algunos que tuvieron revelación de Dios en otras épocas y que vieron que la iglesia iba a aparecer en algún momento de este tiempo cronológico, no entendían tampoco cómo definirla, y entonces algunos le llamaron, escribe allí, nación. Algunos le dijeron, es una nación, y tiene mucho sentido, la iglesia es una nación. Algunos dijeron, es una nación porque, ¿por qué entendían que era una nación? Porque sabían que en ese lugar había gente que tenía una ciudadanía. Esa ciudadanía era celestial, y que de hecho nadie puede estar en esa nación si no nace allí. Tú eres mexicano, es un ejemplo. ¿Tú por qué dices que eres mexicana? Porque naciste, ¿verdad que sí? Naciste, ¿dónde? Pues en esta República Mexicana, en alguna parte, pero naciste en la República Mexicana y por eso eres mexicana. Entonces, en esta nación, escribe allí, todos los que están en ella nacieron en el mismo lugar, y el lugar se llama no Iztapalapa, el lugar es el cielo. Entonces todos tenemos una ciudadanía, y es por eso que los apóstoles decían y frecuentemente buscaban que la iglesia entendiera que la ciudadanía era celestial. Bueno, de hecho todavía no estoy entrando al tema, solo estoy diciendo algunos detalles. ¿Por qué? Para que nos demos cuenta que cuando pensamos en iglesia, muchas veces no pensamos en muchos aspectos. No piensen, no estamos pensando, cuando pensamos en iglesia, que tiene que ver con una ciudadanía, tiene que ver con una nación, tiene que ver con un reino, y los que la vieron de lejos hace siglos, hace cientos de años, incluso miles de años, ellos la vieron como una nación. Y yo sí te pregunto a ti, y yo pregunto a cualquiera que pasa por aquí enfrente de la calle, para ellos que es iglesia, yo te aseguro que nos dicen 20,000 cosas menos que es una nación. Te aseguro que nadie nos dice que es una nación. Nos pueden decir, sí son los hermanitos que se juntan allá y que luego saliendo allá dicen aleluya, gloria a Dios, pero saliendo se pelean. Eso pueden decir. Sí, son los hermanitos que no dicen groserías y que cantan alabanzas. Sí, son los que hacen mucho ruido en la cuadra. Sí, son los que, y pueden definir, son los aleluyos, ¿no? Como aquí en México hay muchas formas despectivas que le han dicho al cristianismo, ¿no? Los aleluyos, los alcapatrás. ¿Qué más? Los que no toman, como cucarachas. Sí, esos cucarachas, algo así. Eso está fuerte, ¿no? Pero sí, hay muchas maneras en que le llaman al cristianismo. Bueno, por eso es importantísimo entender y tener la identidad de quien la creó. O sea, conocer el diseño, quién la creó, y tomar la identidad desde ahí.
entonces tendría un enorme valor, empezaría a crecer el tremendo valor. ¿Por qué? Escribe, ¿por qué necesitamos conocer la iglesia? Y ya empezamos. ¿Por qué la necesitamos conocer? Porque la iglesia somos nosotros. Somos nosotros en Cristo. La iglesia somos nosotros en Cristo. Cuando Cristo decidió y el Padre en el propósito eterno, ve qué maravilloso, introducirnos en Él. Ve qué extraordinario, cuando Él decide, ellos van a habitar en mí, yo voy a ser su casa, pero a la vez también ellos serán mi casa. A eso le vamos a llamar iglesia. Entonces, cuando el Señor dice, yo quiero habitar en medio de ellos, los judíos, por ejemplo, no entendían esa parte, y obvio se entiende, se comprende que esa falta de entendimiento era natural, porque en el pacto en el que estaban, Dios no estaba edificando una iglesia. Dios estaba mostrándose no solo a una nación, sino Él se estaba mostrando a todas las naciones del mundo. Pero ellos no comprendían esa parte en donde ellos decían, bueno, Dios quiere habitar en nosotros. Entonces ellos pensaron, bueno, hagámosle un templo para que Él tenga un lugar donde habitar. Y aún así, ellos buscando hacer un templo, Dios dijo, no voy a habitar, escuchen esto, en ningún lugar. No voy a habitar en ningún lugar que no tenga las medidas que yo pido. Y por eso, cualquier lugar que es, o que fue, o que llegara a ser habitación de Dios, escribe allí, cualquier lugar en donde Dios pueda habitar, tenía que tener las medidas o el diseño que Dios iba a dar. En la iglesia no es diferente. Por eso la iglesia pierde su poder, pierde su efectividad. Incluso voy a decirlo así, se anula su gloria, la gloria de Cristo dentro de ella, cuando la iglesia no la hacemos conforme al diseño y estamos haciendo nosotros un invento de iglesia. ¿Sí me expliqué? Hoy yo sé que hay muchas veces, voy a usar esto y no lo estoy diciendo despectivamente, ¿vale? No estoy descartando a nadie, ¿ok? Quiero hacer este apunte por aquellos que nos escuchan. No estoy diciendo ni descartando a nadie, solo escucha esto. Hoy hay una palabra, edificadores. Y casi voy a decir que es una palabra que como se está usando mucho en este tiempo, se está como poniendo de moda. Y esta palabra que se está poniendo de moda, que es un edificador, es también fácil decir cualquiera que es un edificador, pero yo te voy a dar aquí un detalle. No puede haber un edificador si el edificador no conoce el diseño. Repito, si no conoces el diseño, ¿qué edificas? Bueno, a lo mejor sí estás edificando algo, pero no la iglesia. Estás edificando algo que está surgiendo de tu cabeza. Estás edificando algo que tú crees que es iglesia. Si nos llamamos edificadores, escribe allí, tenemos que conocer el diseño de lo que estamos edificando. ¿Verdad que es lógico? Bueno, que no lo creas, pero es lógico. Aunque se está poniendo de moda la palabra edificador. El único detalle es que no puede haber edificador, vuelvo a decirlo, si no conoces el diseño. Te voy a dar un ejemplo bíblico, Moisés. Moisés es el ejemplo bíblico y escritural. Cuando Dios lo llamó a edificar el tabernáculo, le dijo claramente, hazlo conforme al modelo. No le dijo, haz una casa y ahí tú verás cómo sale. No le dijo, haz una casa, tú ve viendo cómo queda mejor y échale ganas y júntate con los más inteligentes y háganme un buen diseño que sea muy bonita para mi gloria. No dijo eso, él dijo, a mí me haces una casa y es conforme, escucha, al modelo que viste en el monte. Eso es lo que le dice a Moisés. Te subo al monte, te subí al monte ¿para qué? No para que tengas una experiencia gloriosa conmigo solamente, sino porque yo quiero que allí tú recibas un modelo o diseño que tú vas a reproducir en la tierra. Amén. Entonces dile a la persona que está a tu lado, volvemos a lo que dije hace 2 semanas, dile que está a tu lado. Si toda habitación de Dios ha tenido un diseño,
entonces dile, tú tienes un diseño también. Por eso tú eres un diseño. Tú eres un diseño. Dios no habita, vuelvo a repetir, Dios no habita en ningún lugar hecho por manos de hombres. No habita. Repito, Dios no habita con diseño humano. Él se reserva el derecho de edificar su propia casa donde Él quiere habitar. Por eso, la victoria tuya y la mía y la efectividad es que nosotros no inventemos diseños, nosotros nos ajustemos a su diseño. Por eso es bien importante que lo que Dios te indique, escucha esto es práctico, lo que Dios te indique que tengas que cambiar, cámbialo. Yo no sé por qué la gente se resiste tanto. Yo, pastor, yo como que Dios me dijo como que esto tiene que cambiar, lo tengo que cambiar, pero déjeme ver si me lo confirma. Y hay gente que espera y es más, se atreven hasta a decir, bueno, ya me lo dijo Dios como 4 veces, yo creo que ya lo voy a hacer. Yo no entiendo por qué tenemos semejante tardanza. Si Dios nos está indicando algo claramente a nuestra vida, hay algo que hace un edificador. Hay algo que hace. Simplemente, si conoce el diseño, lo reproduce. En otras palabras, obediencia. ¿Estamos bien? Sí, amén. ¿Vamos bien? A todos nuestros amigos que están allá conectados, buenos días Blanquita, buenos días Noemí, Ana Luisa, buenos días mi buen Rifle, Carola, un abrazo Carola hasta Argentina. Ok. Porque la iglesia somos nosotros en Cristo. Escribe, conocer entonces la iglesia es conocer a lo que hemos sido llamados por Dios. Conocer la iglesia es conocer a lo que hemos sido llamados por Dios. Si no conocemos la iglesia, no conocemos el Evangelio del Señor. No existe tal cosa, no existe. Fíjense lo que voy a decir, no existe, aunque exista, me refiero, no existe para el Señor. Aunque existe en la tierra, voy a decir esto que es muy común. No existe para Dios una iglesia que no tenga que ver con el Evangelio. Y no existe para Dios un Evangelio que no tiene que ver con la iglesia. Ahorita vamos a ver en qué terreno me voy a meter. Porque a lo mejor, mira que está a tu lado, te vas a tener que poner un casco. Van a haber unas pedraditas ahí leves. Algunas pueden ser unas rocas. Pero hemos cometido un error. Y aquí hay un gran daño. Más voy a decir que este es un daño ya generacional. No es un daño particular, Rafa. Tenemos una bronca, decimos en México, no sé en otros lugares si se oigan mal, pero tenemos un gran problema hoy en esta generación. Se ha seccionado, se ha particionado, fíjense, se ha partido iglesia, se ha partido evangelio y se ha partido el llamado. Escribe, iglesia, evangelio y el llamado son inseparables. Hoy, esta generación se atreve, por ejemplo, a decir cosas como esta: Dios me llamó, pero no necesito la iglesia. Ah, no, si me apareció, estaba yo bañándome y primero se me apagó la luz y luego resplandeció el foco y se hizo así, pastor. Y vino un ángel y me dijo: Rafita, no se me ocurrió otro nombre. Oh, Murphy, pastor, y hasta el jabón se hizo así. Y me dijo: te he llamado para que prediques mi palabra. No, espérame, es que yo he escuchado eso. O sea, me refiero que yo he escuchado que gente lo dice. No, yo no lo he escuchado para mí, Jorge, no. El día que escuché eso me salgo corriendo y del miedo. Qué bueno que no me hablan así, ¿verdad? Pero he escuchado esas cosas. Dice: pastor, a mí Dios me habló. Entonces uno dice contento: perfecto, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y dice: no, a mí Dios me habló.
¿Alguien ha escuchado algo así? Yo cuando me vino a curar mis piernas, cuando me levanté con mis piernas. Ah, sí, cuando Dios te sanó con las piernas, te sanó tus piernas, no te sanó con las Y a piernas. las 3 de la mañana venía todos los días, Sí, cuando estoy caminando a la iglesia. sí, me acuerdo. Él me habló, pero nunca lo vi. Y Él te habló. Me asomó mis piernas. ¿Te sobró alguna? Cuando los doctores dijeron que no podía caminar. ¿Y qué tal hacen de quiropráctico? No, Pues es genial, ¿no? bien, Bien. porque yo le reclamé que porque me había dejado así. Pero nunca separes. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos? Hoy tenemos un problema generacional. La gente dice, yo vi a Dios. Yo no lo vi. O yo escuché. Ok, bueno, Dios me agarró las piernas. Ay, caray, no tenía. Me la sacó. Sí, el pastor a mí me sobó la asiática, como a Josué Clemente. Decía que me estaba volviendo loca. Entonces, Dios agarra y dice, a la gente más bien dice, ok, Dios me sanó. Dios me sanó. Y uno se alegra, dices, amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, amén. Ya no me alcanzan los amenes, los gloria a Dios y la aleluya de la alegría, porque tú dices, ya no lo pescamos, o sea, vete a la iglesia. Pero inmediatamente la persona dice, no, pero ya estoy bien. Y hay un problema enorme hoy, porque de hecho la religión es la que ha incluso influenciado en dividir iglesia, evangelio y el llamado. El llamado. Es más, la religión al llamado particular, hace unos 20, 30 años, casi aniquilaba la religión, el oficio, la asignación de los muchachos y decían, ¿ya para qué estudias? Si Cristo viene pronto. No tiene caso que te pongas a estudiar. ¿Para qué te haces militar? ¿No? Nuestro amigo. No, ¿para qué vas allá? ¿Qué caso tiene? Además, las armas son del diablo. ¿O le vas a hacer como el de la película que prometió no disparar una bala allá en la Segunda Guerra Mundial e ir a la guerra sin disparar un fusil? No hagas eso, no, tú sí dispara. No. ¿Quién sabe si la libre, no? Y esa es una labor de las tinieblas, y acuérdate que las tinieblas y el mundo son anticristo. Es una labor para que Cristo no se vea y no se manifieste. O sea, tú sabes cuánta gente yo he escuchado, yo creo que tú también, y ahorita me encantaría hacer hasta una encuesta rápida, una encuesta de mano alzada. ¿Cuántos han escuchado a gente que dice, Dios está conmigo? Es más, yo tengo comunión con Él todos los días, yo oro y leo la Biblia y yo no necesito ir a la iglesia. ¿Cuántos han escuchado eso? Claro, nosotros entendemos que se está refiriendo, no necesito ir a la iglesia, se está refiriendo a una congregación, porque a la iglesia tú no vas. La iglesia no es un lugar geográfico. La iglesia, como acabamos de entender ahorita o de decirlo, la iglesia somos nosotros. Uy, pero ese pensamiento de la iglesia somos nosotros fortalece ese otro engaño de no necesito. Yo aquí, en mi casa, en mi lugar, yo aquí puedo ser edificado. La gran pregunta es, ¿qué es lo que dice la Biblia de eso? O sea, yo entiendo ya todas las aristas que la gente tiene para pensar de esa manera. La gran pregunta es dos cosas. Primero, ¿qué dice la Escritura de eso? Y segundo, ¿cómo empezó a vivir la iglesia cuando nace en esta nueva realidad? Lo que en la práctica ya dije, ojo con el libro de los Hechos. Hechos no es un libro doctrinal, es un libro de transición, pero sí nos deja ver muchas cosas que empieza a hacer el Espíritu en ellos. Fíjense, nada más, ahí búsquenlo, no tengo el texto, ahorita se me está viniendo a la mente. Lo primero que empieza a suceder en la gente que nace a esta nueva nación, eso es lo que dije hace un rato, la gente que nace del cielo son ciudadanos del cielo, pero están aquí en la tierra, todavía no están físicamente en el cielo, pero están en la tierra, pero han nacido del cielo. Esta gente, la primera cosa que empiezan a hacer, ¿saben qué es? Lo primero que empiezan a hacer es congregarse. Esto puede ser duro para algunos de nuestros amigos que están en otras partes del mundo y que
corazón sí me preocupa, oramos por ellos y en verdad oramos, no andamos ahí nada más diciendo, y luego digo, Señor, haz algo, levanta iglesia, mueve personas, y si en algún momento nos permites llegar, ayúdanos a llegar hasta cada lugar donde hay gente que dice, o incluso nos está pasando también en Oaxaca, hay personas que dicen, ¿dónde hay congregación? Y se empiezan a conectar en la reunión y dicen, nosotros somos un grupo que estamos en Oaxaca, porque la gente está saliendo de la religión, pero tampoco está encontrando muchos lugares donde insertarse. No sé si me estoy explicando. Pero hay gente valiente, di conmigo valiente, di conmigo valiente, que ha entendido la importancia del cuerpo y que está diciendo, ok, no importa, a lo mejor en mi ciudad solo soy yo y estoy con mi familia. Bueno, mi familia y yo empezamos a abrir nuestras puertas, y cualquier persona que quiera venir con nosotros a reunirse, a escuchar la palabra, a meditar la palabra y a tener comunión, bienvenidos. Pero la cosa es que falta, también falta valor, hay que levantarse, hay que creer que esto no es un llamado especial para algunos que tienen cierta gracia para enseñar, para algunos que tienen cierta, porque algunos que en algún lugar a donde fue decían, es que aquí nos han enseñado que solo los que son de instituto, decían, ¿no? Los que son de instituto, los que han estudiado así, son los únicos que pueden, y son los únicos que pueden servir y hacer determinadas cosas. La iglesia, cuando tú ves cómo nace, te empiezas a dar cuenta que los primeros lugares que empiezan a abrir son sus casas. Y empezaron a abrir sus casas, ¿para qué? Porque ellos se daban cuenta que había un efecto poderosísimo en estar reunidos y estar en comunión. O sea, yo entiendo que la pandemia nos hizo ver que somos más que reuniones, pero eso no significa que no nos reunamos. ¿Así? ¿Cuál es, por favor? Dice en el capítulo 2 de Hechos, la vida de los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, la vida de los primeros cristianos. Del 43 al 47. Gracias, del 43 al 47, ahí está. Y ahí vamos a ver, ¿nos puedes leer 2 versículos bien fuerte? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cada día, Hechos 2 del 42. Del 43 al 47. Del 43 al 47. Tú leíste 46. Así es, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entendiendo aquí, dije que este es una transición. Digo conmigo transición. O sea, aquí la iglesia, ellos son judíos. Digo conmigo judíos. Otra vez di judíos. Entonces, cuando dice aquí templo, ¿a qué templo se refería que se reunían? No, el templo era literalmente el templo de Jerusalén. Ellos se reunían, iban al templo de Jerusalén. Todavía no estaba destruido, se destruyó en el 70. No quedó, como dijo Jesús, piedra sobre piedra, pero allí todavía estaba. Y como eran judíos, su lugar de reunión tradicional, Murphy, siempre fue el templo. El templo, si ustedes ven algún día, investigan, véanlo, hay muchas cosas ya que puedes encontrar por el internet. Ellos alrededor del templo, del santuario, había pórticos, y en los pórticos ellos los usaban como salones. Eran pasillos un poco amplios y grandes, que había mucha gente, y ellos aprovecharon ahora que vienen a esta nueva realidad, pero tienen la costumbre judía, ellos seguían yendo al templo. Sin embargo, también ya se daban cuenta que no solo eso era suficiente para ellos, y entonces se reunían también en las casas. El 44 está más relacionado. Sí, gracias. El 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Qué está sucediendo con esta iglesia que nace por el Espíritu? Empiezan ellos a darse cuenta y entender y a ver y a disfrutar lo glorioso de poder estar reunidos. O sea, repito, evangelio, pon allí, evangelio es inseparable de iglesia. Voy a dar unos ejemplos.
Bueno, ahorita ya viste unos pasajes. Gracias, y gracias por compartir. Eduardo Silva dice, linda pregunta, ¿en qué templo? Exacto, pues en el templo de Jerusalén. Era el templo de Jerusalén en el cual ellos se reunían. Era en el templo de Jerusalén, todavía no estaba destruido. Eran judíos. Ellos tenían una religión, pero ahora nacieron a una realidad. Y ahora en esta realidad ellos empiezan a tener como punto de reunión todavía el templo. Sin embargo, ahora dice que también se reunían por las casas. Ok, vamos a ver algunos aspectos. Llamado, pon ahí, llamado e iglesia son inseparables. No existe tal cosa como que seas llamado por Dios y ese llamado no conecte en nada con la iglesia. Eso no existe. Pastor, es que Dios me llamó a esto, pero ¿sabe qué? Eso es muy aparte de la iglesia. Eso es imposible. Llamado a iglesia no son inseparables. Te voy a decir por qué. Porque de hecho, si tú separas tu llamado de la iglesia, lo que vas a hacer es una vida dual. Empezarás a separar lo que comúnmente se le ha llamado la vida secular con la vida espiritual. Y aquí, muchos tiempos estuvimos enseñando algo para tratar de ayudar a ¿qué? A romper con ese dualismo que algunas doctrinas fomentaron en mucho tiempo, que era que las personas tenían una vida espiritual y tenían una vida secular. No, tú tienes una sola vida. Esta vida, si estás en Cristo, es espiritual, y esta vida espiritual es todo lo que haces, todo. Tu trabajo, tu escuela, tu negocio, tu familia. ¿Sí me explico? Es todo. ¿Qué pasó? Muchos piensan que el llamado es tan particular que no tiene que ver con la iglesia. No, ningún llamado es así. ¿Por qué? Porque la iglesia es un diseño. Y en ese diseño iglesia, escucha, todos los llamados, la asignación particular de cada uno de nosotros es fundamental. Pues yo aquí, ¿cuántas veces hemos escuchado? Dios me llamó a esto, pero no me interesa congregarme. A mí no me interesa estar en una iglesia. No la necesito. Escribe allí, ¿por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia es indispensable para el llamado? ¿Por qué? Porque tu llamado sin entendimiento dejará fuera a ti te dejará fuera del propósito, o sea, de operar en el propósito. Necesitas la iglesia, escribe. La iglesia es necesaria, por eso lo primero, cuando te salva, Él te introduce a su cuerpo. O sea, por eso es una familia. ¿Cuántos de aquí escogieron a su familia? Nadie, la familia no se escoge. Eso es un diseño divino. ¿Sabes por qué la familia no se escoge? Porque es lo mismo en la iglesia. Cuando tú naciste en Cristo, tú no escogiste. Tú naciste e inmediatamente te introduce a la familia de Dios, que es la iglesia. Tú no pediste, tú dijiste, yo quiero nacer, pero no me metas en la iglesia. Pero gracias por nacer, pero yo no quiero saber nada del cuerpo de Cristo que está en la tierra. No es así. Así es, no quiero estar en la iglesia para no tener problemas. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, ¿para qué necesito? ¿Por qué la iglesia es indispensable? Escribe, para mi llamado. Pon allí, para la claridad de mi propósito o del propósito. Para la claridad del propósito. Para la claridad del propósito. Si tú, escucha, si tú no tienes luz del propósito eterno, tu llamado va a estar desfasado de participar en ese propósito. Y ahora lo volteo. Si tú tienes luz del propósito eterno, y eso, para eso es indispensable la iglesia. Si tú tienes luz del propósito, te vas a dar cuenta que tu propósito es más importante de lo que tú te imaginabas. Los entendidos del propósito eterno jamás trataremos de anular la asignación de cada persona. Al contrario,
Si Dios te llamó para ejercer en esa área, ejércela, prepárate y hazlo mejor, porque en esa área el Señor se quiere manifestar, quiere verse a través de ti, porque ese es su propósito. El problema es cuando la gente no quiere conocer, no quiere participar de la riqueza que Dios, fíjense, la riqueza que Dios deposita en su cuerpo, entonces se desconecta de entender el propósito. Y si ese propósito no está presente todo el tiempo en su vida, se va a desfasar de participar de ese llamado eterno. Escribe. ¿Por qué es importante entonces la iglesia no estar separada del llamado? Escribe, porque la iglesia es un centro de capacitación para que seas más efectivo en tu asignación. Y ahí está la otra unión inseparable. Fíjense, ¿cuál unión inseparable? Voy a decir otra. El llamado y el evangelio. No puedes separar, escribe, tu llamado con el evangelio, tu asignación con el evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia, escribe, la iglesia es, ¿qué dijimos hace una semana o dos? ¿Qué dijimos que es la iglesia? Según la palabra que usa Jesús en el griego, es eclesia, es la iglesia. Fíjate qué maravilloso. La iglesia es la junta de gobierno que toma decisiones para una sociedad, para un país o para una nación. Eso es una eclesía. Entonces el Señor, es lógico que haya llamado a gente de todo tipo. Es lógico y es por diseño, y de hecho es necesario que haya llamado a gente de tan diversas capacidades y habilidades, porque Él quiere que su eclesía esté en todo ámbito en la tierra. Y cuando decimos que la eclesía esté en todo ámbito en la tierra, no nos estamos refiriendo a que esté haciendo cultos en todo lugar. No estamos hablando de cultos ni de reuniones. Estamos hablando de lo que tú haces en tu profesión, para lo que estudiaste, en lo que eres bueno y excelente, que tú haces, eso que tú haces como nadie, que nadie lo puede hacer como tú, pero que eso es importante para que Dios se manifieste en ese lugar. ¿Cuántos han tenido contacto con gente tan extraordinaria, tan excelente? Y no me refiero a que sean unos cerebros o unos eruditos, pero con gente tan exquisita que dices, qué bien me trató. Y pagaste un servicio y dices, yo quiero darle más, esta persona fue excelente, qué fabuloso hace bien su trabajo. Nunca te has detenido y te has metido en la silla y decir a alguien, oye, qué bien haces tu trabajo. ¿A alguien le ha pasado eso? Es maravilloso. O sea, es edificante, es exquisito, es delicioso. Eso es mejor que un culto donde vayas y digas, ah, fui al culto y sentí el aire de Dios que me pasó por aquí, pastor, hasta se me murió el copete porque sentí el aire del Señor. Bueno, está chido que sientas eso, bueno, está padre o está muy bien, pues, que sientas eso, pero ¿sabes qué es mejor? Que puedas percibir el aroma a Cristo que sale de los hijos de Dios, que hacen su labor con excelencia en cualquier lugar de la sociedad. Que no están diciendo a lo mejor un texto, que no están diciendo amén, gloria a Dios, que no están orando enfrente de todos, voy a orar para que me vean, ahí está, no está haciendo nada de eso, pero está haciendo un trabajo excelente y le está sirviendo a los demás, como decían los apóstoles, sirve, o el mismo Señor, sirve y trabaja y sirve como al Señor. Lo que hagas, así decían ellos, lo que hagas, fíjate qué buena enseñanza, lo que hagas, hazlo como para el Señor. En el mundo no dicen así, en el mundo dicen como te ven te tratan. En el mundo, si a la gente no la ven bien, no la tratan bien, porque como la ven la tratan. Pero cuando tú actúas bien conectado, ya ves, estamos hablando de tu llamado, tu asignación, estás bien conectado y nutrido de lo que es importante, tu asignación, y por eso existe el Evangelio. El único que te da luz para entenderlo es el Evangelio. Si cuando tú te nutres del Evangelio, entonces tú sabes, mi llamado es fundamental. Alguien dirá, eres un soldado entre miles de soldados. No,
prospera, me sienten a Dios, hay algo ahí diferente en ese lugar. O sea, hay algo diferente. Y bueno, a lo mejor no eres el único, también es bueno saberlo. Hay otros también, me encanta eso. Eso es lo poderoso de la iglesia. La iglesia tiene una capacidad de infiltración, pero la iglesia, la religión no. La religión sí te dice, ¿qué hace la religión? Tu llamado no es importante. Es mejor que vengas y cantes aquí con nosotros. Aunque cantan feo aquí las hermanas, pero ven con ellas. Es un decir, no cantan feo, cantan bien chido. Voy a decir algo. ¿Qué será más importante? Alguien que fue asignado. ¿Qué será más importante? ¿Alguien que tiene una asignación pastoral o alguien que tiene una asignación a la medicina? ¿Qué será más importante? El religioso va a decir que predique la palabra, es lo más importante. Yo te doy una muy buena noticia. Lo más importante es que los dos hagan para lo cual fueron llamados. Los dos son igual de importantes. Si fuiste llamado a predicar, hazlo con excelencia. Y si fuiste llamado a servir como médico, hazlo con excelencia. Solo el Evangelio, escribe, te da luz y te va a dar estrategias y te va a revelar la importancia de lo que haces todos los días. Entonces el Evangelio no está en contra de tu asignación. Jamás vas a encontrar en el Evangelio que esté en contra de tu asignación. Jamás. Estaba yo buscando alguna base bíblica de eso y me acordé de las mujeres que estaban allá en un río orando y adorando a Dios. Allí estaban, fíjense, en un río, adorando a Dios en un río. Pero viene el apóstol Pablo con su equipo, va pasando por allí, las escuchan, el apóstol Pablo les empieza a predicar el Evangelio y el corazón de una de ellas brinca, así dice, brincó, escuchó la palabra, brincó, se abrió su corazón, o sea, tuvo entendimiento, la palabra cayó en ella de una manera extraordinaria y para no hacer larga la historia, esa mujer era una mujer empresaria. Dios le dio sentido a lo que hacía, ella vendía púrpura y ella ahora no solo vendía púrpura, sino ella permitió que se fundara una iglesia allí en Filipos y después fue la iglesia de los filipenses. Una mujer empresaria que ella podía haber seguido con su empresa así, adorando a Dios religiosamente, pero llegó el Evangelio, la sacó de la religión, le mostró el propósito, o sea, vino el Señor, le mostró su propósito, fue edificada y ahora esa mujer no dejó de ser empresaria, siguió siendo empresaria, pero muy útil para el reino de Dios. Si no logramos, escribe esto, tú sí lo tienes que escribir aunque te duela. Esta es la primera pedrada. Si no logramos conectar nuestro llamado con el Evangelio y con la iglesia, los recursos y las riquezas que Dios te envía a ti jamás llegarán al reino de Dios tampoco. Y tú te los vas a comer todos. Y tú dirás, pues yo me los quiero comer, pastor, pues yo quiero que todo sea para mí. Pues sí, pero alguien te tiene que decir en esta tierra que no todo lo que tienes en tus manos es para ti. Dice la Escritura que tienes que distinguir qué es pan para comer y qué es semilla para sembrar. Aunque bueno, pastor, yo pensé que iba yo ahí y yo pensé que me iban a bendecir, ¿sabes qué? Sí, aquí por supuesto que todos somos bendecidos por Dios, pero antes de que llegamos ya somos bendecidos porque tenemos a Cristo, Él es la bendición. Tenemos que quitarle esa palabrita bendición a lo material. Si te va bien y te dieron un buen salario, dices, ay, qué bendición. Jamás ves en la Escritura que bendición sea lo material, en serio, sobre todo en el Nuevo Pacto. En el Nuevo Pacto jamás ves que bendición sean cosas materiales. Bendición es Cristo. Y las cosas materiales, eso son cosas que Dios da por añadidura. Y si nosotros no arreglamos esto, chicos, agarra el que está a tu lado y te autorizo en el nombre del Señor. Yo no soy tu patrón ni tu jefe, pero te dejo que le des un zapecito, decimos en México. Dile, a ver, entiende. Dile, entiende. Todo es, dile, el llamado, tu asignación, tu labor, las riquezas no son solo para ti. Hermano, no nos repite lo que nos
si no logro conectar mi llamado con el evangelio de la iglesia, todas las riquezas que vienen por consecuencia de eso, me las comeré yo. Y no serán parte de la multiplicación y del avance del reino. Ahora, tú dirás, pero que me las coma yo es muy bueno. Sí, solo que te voy a decir que en el principio divino, nosotros, fíjate, estamos como administradores. Y una de las características de un buen administrador es que multiplica lo que tiene. O sea, Dios me diste riquezas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Administrar para que se multipliquen. Cualquiera de ustedes y yo sé que cuando nos hemos comido todo lo que llega, pues se acaba. Y abres el refri y dices, hay una anita. Ya hay un huevo todo. Y que lo dejaste ahí porque estaba despostillado. Un administrador, ¿qué es lo que Dios está viendo en un administrador? Es bien sencillo, fíjense. ¿Qué es lo que Dios ve en un administrador? Simplemente está viendo cómo administrar lo que le dio. Escuchen, si lo administra bien, entonces Dios dice, le doy más. ¿Ya viste? Si lo administra bien, entonces Dios le da más. Pero si no lo administra bien, ¿qué hace el Señor? Si dice que creo que él no tiene la capacidad de administrar esto. Creo que él está, pero para administrar un poquito menos. Y entonces tú dices, no, eso no, ¿cómo es posible? Buen administrador. Algunos ven, cuando no ven lo eterno, como que cuando perdieron su trabajo fue el diablo o cualquier otra cosa. Y luego muchas veces son asuntos de verdad pero obvio, solo lo ves, como lo dije el miércoles, la perspectiva de lo eterno le da sentido a lo terrenal. Cuando tú tienes una perspectiva de lo eterno, puedes hasta entender, pues por qué no tienes el trabajo que tienes. Puedes hasta comprender hasta por qué se redujo el ingreso. Y también puedes comprender por qué aumentó, por qué creció. También lo vas a entender, ¿están aquí? Pero si tú estás claro de lo eterno, si estás entendido. Ya somos 9. Yo tenía 9 y ahora somos 8. Está bien, aguanten. Le digo a mis amigos acá, ustedes ya, cierra la puerta por favor, Tavo. Josué, tú que estás ensanchado, ponte ahí para que nadie se alude. Nadie, Josué, por favor. Y si alguien quiere pasar, nomás le haces así. Suficiente. ¿Estamos bien? Ok. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque hoy hay eso. ¿Qué pasaría si no separáramos nuestra asignación y nuestro llamado de iglesia y de evangelio? ¿Qué pasaría? Bueno, esa la vas a responder tú, ¿vale? Pon allí. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estuviera hoy la dinámica de crecimiento, del extendimiento del reino y del avance? Sería otra cosa. Sería totalmente otra cosa. Ok. Iglesia llamado, por allí ahora, iglesia llamado. ¿Por qué la iglesia y el llamado no pueden separarse? Uno de los más grandes errores cometidos en generaciones pasadas ha sido menospreciar la asignación de cada persona, por ignorar que la asignación es el medio de infiltración. Escribe, la asignación es el medio de infiltración en esta sociedad, para que Cristo lo lleve todos, lo que dije hace un ratito. ¿Cuál es la consecuencia de separar? Una de las consecuencias de separar la iglesia y el llamado, hacerlos como diferentes, o sea, separar tu asignación de la iglesia, o sea, no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Cuál es la consecuencia? Sí, ha crecido, fíjense lo que voy a decir,
ha crecido el cristianismo, pero no ha avanzado el reino de Dios. El cristianismo crece, pero el reino no avanza. Porque el reino tiene que ver con el gobierno de Dios en toda la tierra. El reino de Dios no tiene que ver en su totalidad con las reuniones que hacen los cristianos en sus locales, en cada lugar y cuántas reuniones hacen. No estamos, probablemente, perdón que lo diga así, no necesariamente eres más efectivo si haces más reuniones. ¿Qué es lo que nos haría más efectivos? Buen punto. No necesariamente hacer más reuniones nos hace más efectivos. ¿Qué es lo que nos haría más efectivos? ¿Qué sería medir nuestra efectividad? Medir nuestra efectividad, fíjate, te voy a decir, medir en este sentido de idea en el que vamos, ser más efectivos es que, mira, ahí va, es que cada uno, abraza al que está a tu lado tantito, dile, tú, que cada uno en el crecimiento que va teniendo en Cristo, o sea, en la formación que van teniendo en Cristo, que cada uno cada vez es más efectivo en lo que hace en la sociedad y de esa manera deja ver a Cristo. Entonces nosotros diríamos que somos una iglesia efectiva. ¿Por qué? Porque tenemos gente insertada en esta área de la sociedad y es efectiva, deja ver a Cristo. Porque tenemos a gente insertada en esta área de la sociedad y es efectiva, porque deja ver a Cristo. Porque tenemos insertada a esas personas allá y son efectivos. Porque cuando digo son efectivos, ¿a qué me refiero? No se corrompen. Es un ejemplo nada más. No se corrompen. Otro ejemplo. De nuevo, todo lo que el Señor fluye en ellos siempre está conectado con el reino de Dios. Riquezas en todos los sentidos. No solo estoy hablando de dinero, es todas las riquezas que Dios que fluyen a través de ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que Dios quería que tú hicieras desde la eternidad. Entonces tendríamos efectividad. ¿Sabes por qué? Porque porque hay personas que están infiltradas como ese ejemplo, me encanta. Un ejemplo del reino de Dios es la levadura. ¿Alguien ha visto la levadura? ¿Cuántos aquí han visto la levadura? ¿Cómo es? Es como un polvito. ¿Y has visto el grano de la levadura cómo es? Está finito, pero ¿lo has visto? ¿Un día lo has soplado a quitar a los otros y ver a uno? Yo creo que nadie ha hecho eso. Simplemente no lo ves, pero ves, no lo ves, pero ves su efecto. No pelaste ese granito, pero sí estás convencido que cuando pones ese polvito dentro de la masa, ¿qué es lo que hace? La afecta totalmente. Ese es el reino de Dios. La fermenta. Ojo, la levadura afecta a la masa. La masa no afecta a la levadura. La levadura afecta a la masa. Y dime, ¿cómo se llamó cada granito y qué forma tenía? No lo sabemos, pero son poderosos para afectar. Ese es un ejemplo de cómo se mueve el reino de Dios. Luego muchas veces queremos siempre ser muy visibles. Y vamos a hacer una reunión, pastor. Vamos a hacer ahorita que es la fiesta del San Francisco. O decían una persona de otro reino, decía, es la fiesta del San Jorge Mártir. San Jorge Mártir, ya me imaginé así, todo decaído. Entonces, vamos a hacerlo ahorita que hay mucha gente para que todos escuchen. ¿Y cuántas veces hemos visto esa estrategia? Parado en un lugar donde hay tanta gente, con un altavoz diciendo, el Señor, y arrepiéntanse, y nadie se arrepiente. Al contrario, la gente lo ve y dice, ese pobre loco, ¿qué está haciendo allí? Él cree que está haciendo la labor de anunciar el evangelio a todo el mundo. El reino de Dios está hecho, y mira, escribe esto, te va a servir. El mundo ya está listo para la levadura. El mundo está listo para ti, el mundo está listo, de verdad, está listo. Está listo, solo que nosotros no hemos querido ser la levadura. Queremos ser los protagonistas. Queremos ser
los protagonistas. Uno quisiera, voy a dar un ejemplo chistoso, uno quisiera ser la levadorzota que dijera, no, mira, es la levadora, la lavadora. O la levadura, Jorge, no, es que si no fuera por él, no, a ver, tranquilos, vaquemos las rayas. Esto que estamos hablando del reino de Dios, no de nuestro reino. Están aquí, no es un asunto de nosotros. Pero somos repoderosos. Porque a donde Dios nos inserta, donde Él nos inserta, afectamos. Eso es extraordinario. Pero si tú, ahora voy a la otra, lo que hizo la religión, pero si tú ves, dices, yo le quería servir a Dios, pero estoy aquí de soldado. Yo le quería servir a Dios, pero estoy aquí. Me mandaron a plantar árboles en Chapultepec, no es cierto. Y me mandaron a combatir a los zetas, y yo estoy aquí, yo debería de estar en el culto ahorita cantando, y cuando tú estás ahí, tú ya no te diste cuenta que tu asignación es una herramienta para llegar donde únicamente tú puedes llegar, pero llevar a Cristo dentro de ti y que Cristo se pueda sentir en ese lugar. Pero la religión, la religión dice, no, tu llamado no es tan importante. Ahora, esto no se contradice con lo que yo dije el otro día, porque he dicho otra cosa. Estamos hablando de iglesia, estamos hablando de iglesia. No te confundas, porque algunos van a decir, por eso, pastor, por eso yo no voy a la iglesia, porque yo estoy en mi llamado. De nuevo, ¿te das cuenta que tenemos que poner el balance? A ver, necesitas esto. ¿Ya hasta pueden cantar aquí? ¿Quién está cantando? La religión dice que... ¿La religión está cantando? No, la religión dice que no debemos faltar a la reunión. La religión dice, no debes faltar a la iglesia porque si no le estás fallando a Dios. Y ahí está la gente, cuando faltó, todo el tiempo pensando que le falló a Dios. No le estás fallando a Dios. Lo único que está sucediendo, vuelvo a decirlo, es que te estás quedando ausente de una palabra, de una verdad, de un entendimiento que pudiera ser muy útil para lo importante que eres tú en esta tierra. Porque si Dios te llamó, algo me quedó claro no hace mucho tiempo. Dile que está a tu lado, si Dios te llamó, fíjate lo que te voy a decir, es porque te necesita. Por eso te llamó. Yo no voy a llamar a Miri nada más porque se me ocurra, ¡oye Miri! No, si yo digo, necesitamos a Miri y le hablamos, necesitamos a Vianey y le hablamos, ¿o no? Es así de simple. Dile que está a tu lado de nuevo, el Señor te necesita. Como vehículo, perdón por lo que voy a decir, aquí en México, aquí en México así, luego dicen, no, bueno, va a sonar medio feo. Como vehículo de dos patas. ¿Tres vehículos? Sí, traigo mi vehículo de dos patas. O sea, la verdad es que Dios te necesita porque tú eres quien lo vas a llevar al lugar que Él te asignó. ¿Estamos bien? Ok. Por último, escribe, no podemos separar evangelio e iglesia. Ya dije que no podemos separar iglesia y llamado, ya dije que no podemos separar llamado a iglesia y no podemos separar evangelio e iglesia. No existe tal cosa como que Dios me ha salvado, pero mi salvación es tan individual, o como aquellos que ahora están muy de moda, ahora con la pandemia. Le pido al doctor que venga a mi casa, ¿verdad? Y que me atienda aquí. Entonces yo he tenido que decirle a 2 que 3, diles por favor que se tienen que congregar. ¿Por qué? ¿Porque necesitamos sus diezmos? No, porque somos un cuerpo. Y jamás somos tan fuertes como cuando estamos exactamente. Entonces, el evangelio sin iglesia, escribe, le va a faltar practicidad. Evangelio sin iglesia le va a faltar practicidad.
Ahorita voy a explicar todo eso, pero escriban estos principios porque pues, el tiempo se nos está yendo. El evangelio sin iglesia termina desvirtuándose, quedando solo como una filosofía y no como la expresión de una vida. ¿Cuánta gente tiene una filosofía? Cada vez hay más. Yo conozco muchos. ¿Y saben qué? Sí conocen un buen de Biblia. Sí conocen. Pero esto no es una filosofía. Esto es una vida. Repito, esto es una vida. Esto trata de vida. Y como trata de vida, por eso necesitamos que nuestra vida empiece, fíjense qué maravilloso, a tener una dinámica valiosísima, importante, de comunicación, de comunión y de experiencia interpersonal. Es fundamental para la práctica de una palabra que ahora vamos a entender mejor, para practicar, escriben, para darle vida, para darle expresión al uno. ¿Se acuerdan lo que enseñé el miércoles? Hace 2 miércoles. El uno, la mente. O sea, el Señor nos saca de nuestro individualismo en el mundo, de nuestra condición muerta, que una de las características de estar muerto es ser un individuo solo y apartado. Pero cuando Él nos lleva a la vida y nos salva, nos mete inmediatamente a un cuerpo y nos empieza a dar la vida del uno. Y ese uno es Cristo. Amén. Pero todo esto que decimos del uno, ahora voy a esto, todo esto que hablamos del uno, pensar como el uno, la mente corporativa, ¿cómo tú puedes hacer eso práctico si tú no estás insertado en un cuerpo? ¿Sí me expliqué? ¿Cómo? Vamos a ser prácticos. Porque ahí en el papel suena muy padre. No, sí, el uno, pero cuando, vamos, perdón para los que nos escuchan, híjole, a veces siento una carga, porque sé que hay gente que dice, yo quisiera, pastor, estar allí, yo quisiera participar, y me dan ganas de decirles, pero ¿qué crees? Que los que están acá luego no quieren participar. A ver cómo hacemos un intercambio. Porque ¿a qué me refiero? Porque decimos del uno, de la mente corporativa, pero somos bien individualistas. Sonríe. No participas de nada. Es más, cada vez quieres participar de menos. Es más, tratas de evadir. Oye, ¿a qué hora ya está todo puesto? A tal hora, si esa hora llego. Oye, ¿a qué hora? Oye, esto es en serio. Perdón que te lo diga así, pero cuando se requiere no participas. ¿Cómo practicamos? Va de nuevo. ¿Cómo practicamos la generosidad? ¿Cuándo la practicamos? La generosidad en todos los sentidos. No pienses en dinero. La generosidad en todos los sentidos. ¿Cuándo eres generoso con tu vida? Ya suena regaño, ¿verdad? Pues ni modo. Pero tenemos que entender la iglesia, porque si no, entonces eso se convierte en otra cosa. No, es que la iglesia, vuelvo a decirlo, la iglesia es la manera de materializar la realidad que vivimos en el Espíritu. Somos uno. Por eso dije, conocer a la iglesia es conocernos a nosotros mismos, es conocer a Dios y es conocer su propósito. Ve lo que dijo Juan, capítulo 17, versículo 20-21. Juan 17, 20-21. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Repito, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21. Para que todos, a ver, ¿están ahí? Para que todos sean ¿qué? Uno. Para que todos sean ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Y luego viene lo que está fuertísimo. Ahí está. Si tú tenías una duda del por qué la importancia de expresar el uno aquí en la tierra y no dejarlo como filosofía. Sí, la mente del uno, yo sí, yo soy uno con todos mis hermanos, solo que no me gusta estar cerca de ellos.
uno en el Espíritu, somos uno, pero no participo. Cuando viene la oportunidad, ahora voy a ser específico, cuando viene la oportunidad de ser generoso, no lo soy, no me interesa, no me importa, no quiero. Pero sí entiendo, soy bien entendido en la realidad del uno. No y no. Esto no es teoría, no es filosofía. Claro, viene como enseñanza porque de alguna manera tenemos que aprender la realidad espiritual. Pero esto es para que gobierne nuestra vida. Tú y yo fuimos llamados al uno. Eso fue lo que sucedió. Te sacó a ti de tu muerte individual y te trajo una vida corporativa. Ahora, ¿qué dice el Señor que va a suceder y que no va a suceder si operamos en el uno o si no operamos en el uno? ¿Ven lo que dice? Cuando ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, entonces el mundo creerá que tú me enviaste. ¿Entonces qué? Entonces el mundo creerá que tú me enviaste. Escribe esto: la iglesia es la expresión del Evangelio, es la expresión del Evangelio hecho carne en nosotros. El Evangelio no es una filosofía. Ok, ya fuimos hechos uno en el Espíritu. Te voy a decir cuál es el reto: que lo expresemos aquí en la tierra. ¿Me escucharon? Somos uno en el Señor. Sí, yo veo mucho entendido, pero luego digo, ¿qué tanto estamos expresándolo aquí en la tierra? Aquí, escribe, podemos expresar que somos uno. ¿Cuándo? En el vínculo perfecto de la paz. Las coyunturas que tenemos entre nosotros en el amor. Muriendo, escribe esto, nos va a servir, muriendo a las cosas que nos separan. ¿Muriendo a qué? A las cosas que nos separan. A toda esa expresión del viejo hombre. Vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Miren lo que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está interesante el versículo 3. Allí el versículo 3 dice algo interesante: que nosotros guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, sí estamos unidos en el Espíritu, pero nosotros tenemos que cuidar esa unidad en el Espíritu. Versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La versión Dios habla hoy en el Colosenses 3, versículo 15. Colosenses 3, versículo 15 dice así: y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Entonces puedes escribir ahí en tus notas: entender iglesia es entender un llamado a formar un cuerpo. Y como dice Efesios, entender iglesia es entender que tenemos que cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Claro, para eso tenemos que morir a un montonal de cosas
que cuántas veces hemos escuchado en otro tiempo, aquí en Iztapalapa no, seguramente allá en Oaxaca o en Coahuila, cosas de cuántas veces uno escucha y esto no me gusta, y esto no me gusta, y yo ya esto no me gusta, y esto no me gusta. El llamado de Dios a nosotros hoy sería: hay que morir, tienes que morir, tienes que morir. Guardemos el vínculo de la paz, porque si hemos sido hechos uno en el Espíritu, también hemos sido introducidos a un cuerpo, y si hemos sido introducidos a un cuerpo es por un motivo, porque el mundo va a reconocer nuestro mensaje cuando vea que somos uno. El mundo no recibirá, escribe esto, el anuncio del Evangelio hasta que la iglesia no se exprese en la gloria del uno. Voy a leer principios para irnos rápido. Repito, escríbelo, si no lo repites después en esta transmisión o nuestros amigos de YouTube, ahí también lo puedes ver. Después yo comparto esta lección en YouTube. El mundo no recibirá el anuncio del Evangelio hasta que la iglesia no se exprese en la gloria del uno. No podemos, y esto es algo importante, esto me encantaría que lo pusieras con letras mayúsculas. No podemos perder más tiempo en las consecuencias de no operar en la gloria del uno. Discúlpame que te lo diga, va otra vez. Puedes tomarlo si me consideras tu pastor de casa de justicia, es para ti. Y si tú dices, este viejo está loco, está bien, tómame como loco. Pero te voy a decir una cosa, debemos ya, chicos, debemos ya de subir, vamos a elevar el nivel. Tenemos que empezar a graduarnos. Hemos perdido mucho tiempo, ¿por qué? Por no operar en la gloria del uno. O sea, en otras palabras, hemos perdido tiempo por niñerías, por enojos, por chinguerías. Hemos perdido el tiempo por gustos, porque yo no lo hice como a ti te gusta, y como a ti te gusta, como nadie lo hace como tú querías, entonces ya no jugamos juntos. Entonces, ¿sabes qué? Córtelas, pastor, porque esa palabra que usted dijo no era la correcta, eso no iba así, yo entendí, yo soy entendido. Operar en el uno es operar en el amor, es operar en el perdón, es morir. Di conmigo morir. Di conmigo morir. Si no morimos, todo me va a molestar. Mucho del extendimiento del reino que no sucede es por no operar en la gloria del uno. Mira, no se puede operar en la gloria del uno si seguimos operando en la gloria personal. O sea, si tú eres el Dios, el Rey y el Señor. O sea, aquí y en cualquier lugar se tienen que hacer las cosas como tú quieres. Y mira, una persona que vive así lo refleja en todas las áreas de su vida. Se enoja con el vecino porque el vecino excedió en alguna rayita de su espacio de vehículo. Se enoja con el de enfrente porque el de enfrente hizo demasiado ruido. Se enoja con el de atrás porque el de atrás, y se enoja con el de lado porque sigues pensando y sigues creyendo que tú eres el centro de este mundo. ¿Qué pasó? No, nada. ¿No? ¿Todo bien, mucho? ¿O quieres que ya termine? Dice, ya no me gustó. Yo sé, por eso tenemos 257,000 conectados. Y yo sabía, estos temas son muy buenos. Totalmente. Porque la gente diría, me gustaría que dijéramos, quédate ahí donde está. No te muevas, así está perfecto. Tú eres único. Pero cuando te empiezan a decir, no, Señor, usted fue creado y diseñado para estar en un cuerpo. Así que muévase, sacúdase las sábanas, viájele, muévase, levántese. Y si no hay congregación ahí donde está, hágala usted. Comparta a Jesucristo. Y ahí nadie dice amén ahí, porque dice, ay, no, yo no he hecho esa responsabilidad. ¿Qué voy a decir? Les voy a contar la historia, me voy a confundir entre la historia de Jonás y la de Pinocho. Como a los dos se los tragó un pez. Vas a empezar con Jonás y vas a terminar, y llegó Yepeto por él.
tienes que leer la palabra para no confundir a Pinocho con Jonás. Por eso Pablo se detuvo a tratar, así le puse, de rehabilitar para el reino a los corintios, que estaban divididos. Los estaba rehabilitando no para la salvación, Tomás, ellos eran salvos, los estaba rehabilitando para el reino, porque así divididos era cuestión de tiempo que eso quedara en polvo. ¿Me escucharon? Era cuestión de tiempo, que esa dichosa gloria de que no les falta ningún don y todos hablan y profetizan, se iba a esfumar, estaba a punto de esfumarse e iban a dejar de ser, porque para Pablo no era conservar una congregación, era extender un reino. No era el punto de que evitemos que se extinga la congregación. Pues usted aguante, hermano, aguanta, aunque sean dos, aguante. No, ¿por qué se está cayendo eso? Porque nos desfasamos, porque dejamos de morir, porque dejamos de morir. Si no te gusta algo aquí, ven temprano y ayúdanos. Como que no me gusta la escenografía. ¿Y por qué no nos ayudas? Pastor, como que yo digo que ese triste globo lo debería de cambiar. Y yo una vez hace tiempo, se van a acordar algunos de los que ya no están. Iba a decir, se van a acordar a algunos, pero ya no están los que se iban a acordar. Que yo les dije una vez a algunos, mira, andaban como en una temporada de quejumbrosos. Y yo les dije, mira, cuando me vengas a dar una queja, no te quedes con la queja solamente. A mí me dices la queja y la solución. Si es pura queja, regrésate por donde veniste y medita en cuál es la solución, y te invito a que, ya que la tengas, regreses y me digas, pastor, no me gusta eso, pero tengo una idea. Ah, bueno, venga. Pero para eso se necesita morir. ¿Saben por qué muchos no se involucran? Porque van a decir, es que si yo le digo, tengo que poner dinero, no manches, mejor ni le doy la idea. Pues claro. A ver, ¿tú estás comprometida con tu pierna izquierda? Dice, no, fregada pierna no me gusta porque además tiene un lunarzote. Y ya le botó también una vena. Entonces tú, no, es tu pierna. A ver, el otro día iba a hablar de esto y me llegué a ese punto. ¿Cuántos trajeron su pie derecho? Todos, amén. ¿Por qué dicen amén? Y sí, aquí lo tengo, gloria a Dios. Ok, levanten tantito el pie derecho. Oh, está dura la senectud. Ok, levántenla tantito. Háganme caso, nosotros decimos este viejo payaso. Ok. ¿Te puedes quitar el zapato y dejarnos ver tu pie derecho? A ver, venga. ¿Quién se atreve? Sí, ya empezó. No me avientes el zapato, mira. ¿Sí? Ok. ¿Por qué unos no? ¿Por qué unos no lo hicieron? Te voy a decir, vamos a ser honestos. Porque huele mal. Porque el chiquito ya está matando al gordo, ya está encima del gordo. O sea, el pie ya es un tamal oaxaqueño. Porque la uña está verde, pastor, la uña está verde. ¿O por qué no? Porque alguien no se ha cortado las uñas en 2 meses y la triste uña ya está así. Ya hasta sacó otro dedo. Pero ¿sabes qué? Es tu pie. Le compras su talco, le pones su cremita, cuando ya lo ves todo cuarteado. Todo partido. Tú te vistes muy elegante y tus pies no, le compras, a ver, ¿te compras cualquier zapato? No. Ni las. ¿Te compras? No, te compras unos buenos zapatos. O sea, dices, me voy a comprar los de Andrea porque son re cómodos. Los flexi porque son más cómodos. Uy, pero ves el precio y dices, no, mejor regreso a los bracitos. ¿Qué es lo que te quiero decir?
fueran los pies, porque están feos. No te gustan ni a ti, pero son tus pies. Tú no dices, está horrible mi pie, todo rajado, cuarteado y la uña verde, y me lo voy a cortar, ¿no? Tú dices, ay, pobrecito, casi lo ves como en estado de coma, pero dices, pobrecito de mi pie. Lo tratas de lavar, haces cosas, le echas, lo metes en vinagre. No sé qué técnica tengan. A ver, cuéntenme. ¿Qué han hecho por sus pies? ¿Ya ves? Ni lo dices, no, un pastor, usted puede comer en ellos, mira. Bueno, todo esto es porque, oigan, alguien de nosotros puede decir, esto no me gusta, cálmate, esto forma parte del cuerpo. Y mejor vamos a cubrirlo, ¿no? ¿Sí o no? Mejor vamos a cubrirlo. No, este es el más feo. Tomás es el más feo, es un decir, Tomás. Lo vamos a exhibir. No, hay que cubrirlo. Esa es la idea del cuerpo. Eso lo dice Pablo a los Corintios, se nos dijo. ¿Qué hacemos con las partes del cuerpo que son más deshonrosas o débiles? Eso es lo que dice Pablo. De verdad, o sea, todo eso lo usé por un ejemplo que dio Pablo. Él dijo, ¿qué haces con esas partes? ¿No las cubres? ¿Con mayor o no? ¿Cierto o no? Las cubres. Las proteges. Nadie sabe que detrás de sus zapatos, ¿cuál es la mejor marca? Josué conoce de marcas. ¿Cuál es la mejor marca de zapatos, Josué? Glacito. Bueno, una buena marca. Adentro de tus Michel Domin hay un triste monstruo de 5 cabezas. Nadie lo sabe, pero muchos así hablan. Mira mis Domin, dame la ansiedad, a ver, quítate la mano para ver tu piel. Bueno, esa monstruosidad forma parte del cuerpo. ¿No? Bueno, ese fue el ejemplo que hizo el apóstol Pablo para invitarnos a que sean uno. Yo te invito. La siguiente semana voy a hablar un poquito más del uno porque ya se me fue el tiempo. Pero yo te invito a que el uno. Cuenten el chiste, por favor. Ah, sí, por favor, la siguiente semana con guarache. No, la siguiente semana van a venir con el pie bien lavado. Le van a echar hasta fabuloso. Los conozco, no son capaces, hasta fabuloso. Miren, pastor, hasta la banda, güey. Y te vas a comprar el de anti-hongos y mo. Anti-hongos y mo y anti-COVID y todo. Va a venir. Bien. No podemos dejar, si iglesia la separamos de evangelio, el evangelio pierde practicidad. La iglesia es útil, indispensable para dar vida y expresión a esa gloriosa vida que Dios nos llamó la vida del uno. ¿Cómo puedo yo mostrar que el uno existe? Cuando lo manifestamos como cuerpo. ¿Amén? Ponte de pie y dale un aplauso fuerte al Señor. Ya todos se desconectaron y dijeron, eso me lo enseñaron en primera de parvulitos ahí. Está bien. Saludos a todos, chicos, los que están conectados. 120,000, nada más que sin el cero al final. Ponte de pie en esta hora. Estamos entendiendo la iglesia. Si estamos entendiendo la iglesia, tenemos que entender esto, ¿verdad? Siempre estaremos aquí tratando de conectar lo eterno con lo diario, lo eterno con lo práctico. Estamos dándole a lo mejor una expresión muy humana a la gloria del uno, pero aguanta. Alguien dirá, no, lo aplico mal. Si crees que lo aplique mal, probablemente sí. Aguanta. Solo que nada de lo que dijimos, obviamente tiene la intención de destruirte, al contrario, de edificar. Alguien nos tiene que decir que en esta tierra tenemos que aprender a vivir en el uno.
Alguien nos tiene que decir que tenemos que morir a muchas cosas. Alguien nos tiene que decir que si no morimos frecuentemente, si no nos bajamos de ese lugar de idolatría en el que luego nosotros estamos, donde queremos que todo sea a nuestro placer, si no nos movemos de allí, el uno no va a ser la expresión de nuestra vida. Alguien nos tiene que recordar eso, y si en este día una parte de eso nos ha tocado a nosotros decírtelo, lo sentimos. Y si no te gustó, también lo sentimos. De todos modos, el Evangelio y la iglesia hay que expresarla.